las pruebas suficientes para sustentar un enjuiciamiento político en contra de Jorge Glass. Vicepresidente Glass comparecerá este miércoles ante la Comisión de Fiscalización. Corte de Estados Unidos rechaza apelación de indígenas ecuatorianos afectados por Chevron. Disculpas públicas y una placa como reparación de 41 menores de edad que fueron abusados sexualmente en una escuela del sur de la capital. Polémica por comentarios racistas de periodista peruano en contra del seleccionado tricolor Felipe Caicedo. En lo internacional, incendio forestal en Portugal deja hasta el momento 62 fallecidos y medio centenar de heridos. Lunes 19 de junio del 2017, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo esta jornada informativa en El Comercio TV, iniciando una nueva semana. María Mercedes, muy buenas noches. Buenas noches, como siempre, un placer acompañarlos a las 18:55. Amplia información para ustedes. Iniciamos de inmediato. Aquí iniciamos. La bancada opositora de la Asamblea anunció tener las pruebas suficientes para sustentar un juicio político contra el vicepresidente de la República, mientras que en el oficialismo se levantan voces de apoyo para el segundo mandatario. La legisladora Janine Cruz afirma tener las pruebas suficientes para sustentar, desde la oposición, la necesidad de llamar a un juicio político al vicepresidente de la República. La principal acusación es por concusión. Afirma que Jorge Glass no ha cumplido con su responsabilidad política cuando estuvo al frente de los sectores estratégicos. En las narices de quien estuvo a cargo de la responsabilidad de la coordinación de los sectores estratégicos se destinaron grandes contratos y tiene que responder. Por eso el juicio político al vicepresidente Glass tiene los argumentos para llevar, en este caso inclusive podríamos pensar a una destitución. Cruz presentó una lista de 19 preguntas para que sean contestadas por el vicepresidente una vez que ha decidido acudir a la Asamblea. No vamos a permitir que se hable de combatir la corrupción cuando estamos encubriendo a los principales responsables. Pero desde el oficialismo se rechaza este tipo de acusaciones. Dicen que las denuncias de la oposición carecen de sustento. Aquí no existe ninguna acusación contra el vicepresidente de la República, por lo tanto no tendrá el apoyo del bloque legislativo. Nosotros no tapamos a nadie, pero tampoco vamos a permitir que el odio sea una herramienta para destruir a seres humanos. Que ellos creen en la palabra del vicepresidente, que él nada tiene que ver con los escándalos de corrupción en torno al caso Odebrecht. Por lo tanto, la comparecencia del vicepresidente, toda vez que él lo solicitó a la Asamblea Nacional, responde a un mensaje claro a la ciudadanía, de que nosotros no estamos blindando a nadie ni encubriendo a nadie. Pero el posible pedido de enjuiciamiento político en contra del vicepresidente deberá superar varias fases, entre ellas la calificación del CAL, donde existe una mayoría clara del partido de gobierno y de la Corte Constitucional. Vamos a ver realmente quién está a favor de seguir encubriendo al mal manejo económico y quién está realmente a favor de combatir la corrupción. La comparecencia del vicepresidente está prevista para este miércoles. Aún la Comisión de Fiscalización no ha confirmado la hora, pero el presidente de la Asamblea adelanta que esa comparecencia es necesaria. Lo fundamental acá es efectivamente que se actúe sobre la base de la verdad y no sobre la base del show político, eso es lo clave, ¿no? Todo esto con miras a esclarecer el escándalo de corrupción que golpea las altas esferas gubernamentales. Informó Javier Gallo. El Consejo de Administración Legislativa CAL convocó para este miércoles 21 de junio a las 10 de la mañana al vicepresidente de la República, Jorge Glass, para que comparezca ante la Comisión de Fiscalización. El Consejo de Administración de la Legislatura, por unanimidad, ha decidido aceptar esta petición del señor vicepresidente y al mismo tiempo lo ha convocado para que comparezca ante la Comisión de Fiscalización el día miércoles a las 10 de la mañana en el Salón Mejía Leguerica, con la finalidad de dar a conocer sus acciones y sus actividades desde que él ha ejercido esa vicepresidencia y desde que está a cargo también de los sectores estratégicos del país. Y este lunes la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de Chevron al rechazar una apelación presentada por su ex abogado.
demanda de la petrolera para cobrar una compensación de 8.650 millones de dólares por un supuesto caso de contaminación ambiental. El actual representante jurídico de los perjudicados en este caso, Julio Prieto, señala que esta decisión no los perjudica, pues ellos ya desistieron de cobrar esta indemnización en el país norteamericano y desde hace años han emprendido acciones en otros países. Entonces nosotros decidimos ya que los Estados Unidos no presentaba realmente muchas oportunidades para que nuestros representados puedan acceder a la justicia. Sin embargo, nuestro antiguo abogado Steven Dossinger, él fue acusado personalmente por Chevron y él interpuso esta apelación en su propio nombre, buscando que la Corte revise la evidencia que presentó Chevron, que fue evidencia manipulada. Entonces nosotros ya después de haber visto eso, perdimos la confianza en el sistema de justicia americano y tenemos nuestros ojos centrados en acciones en otras partes del mundo que no se ven afectadas por esta decisión que acaba de salir. Nosotros ya estamos en acciones en Argentina, Brasil y Canadá. En este último es en donde más cerca estamos de lograr el reconocimiento de la sentencia y el cobro de la totalidad del dinero que adeuda Chevron a los amazónicos. La audiencia para analizar el recurso de revisión en la acusación interpuesta por el expresidente Rafael Correa contra Cleber Jiménez fue suspendida en la Corte Nacional de Justicia. El recurso legal fue presentado hace 3 años. El abogado Julio César Zarango, preocupado, nos indicó la notificación en donde se le comunicaba la postergación de la audiencia al recurso de revisión que presentaron en la Corte Nacional de Justicia el ex asambleísta Cleber Jiménez, periodista Fernando Villavicencio y el doctor Carlos Figueroa. Lamentablemente, como nunca hubo ni siquiera la existencia de la infracción o del delito, nosotros presentamos el recurso de revisión ante la Corte Nacional. Han pasado 3 años. Los 3 fueron sentenciados por el delito de injurias que habrían propinado en contra del expresidente de la República, Rafael Correa, en los hechos del 30 de septiembre del 2010. Figueroa fue el único que cumplió la pena. El recurso de revisión, no importa que hayan cumplido la pena, este recurso de revisión acarrea otras responsabilidades, tanto de los jueces, de los administradores de justicia y todos los que participaron dentro de este caso. La audiencia estaba prevista para las 11 de la mañana de este lunes, pero no se desarrolló. Aduciendo que el señor expresidente Rafael Correa ha solicitado el diferimiento, nada más, no hay ningún sustento. La audiencia de revisión fue diferida para el 26 de este mes, pero por pedido de Zarango quedará para el 6 de julio. El día 26, lamentablemente, yo como abogado ya tengo otras diligencias señaladas por los jueces mismos y tengo que asistir. Ahora dicen que hay un término perentorio que va a quedarse para el 6 de julio. Actualmente en contra de Jiménez y Villavicencio existe otro proceso legal por el supuesto delito de divulgación de información reservada, informó Héctor Romero. Ahora les contamos cómo funciona el Servicio de Protección Presidencial, un grupo creado en el año 2010 para cuidar la vida del jefe de Estado. Está conformado por agentes de élite de las Fuerzas Armadas, policías y miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador. La seguridad del presidente Lenín Moreno está a cargo del Servicio de Protección Presidencial, un equipo de élite conformado por 530 militares, policías y de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Su misión es cuidar la vida del mandatario las 24 horas del día. Para cumplir con esta misión, el Servicio de Protección Presidencial dispone de 3 grupos, que son el Grupo de Protección Presidencial, el Grupo de Seguridad Técnica y el Grupo Escolta Presidencial. El Servicio de Protección Presidencial tiene entre sus funciones defender al presidente de posibles amenazas. La operación inicia con un análisis del riesgo del evento en el que va a participar la autoridad. De allí parte la conformación del equipo de seguridad, las medidas y todo lo que es la planificación para que la operación se lleve con éxito. Uno de los protocolos de seguridad que emplea el Servicio de Protección es efectuar un estricto control de las comidas y las bebidas que ingiere el jefe de Estado. Este trabajo lo realizan con equipos electrónicos especiales. Ya ver, entonces le decía, este equipo no necesita tener precisamente contacto con el agua, sino que dispara un láser a través de aquí, desde aquí. Dispara un láser y nosotros podemos determinar si realmente el agua está en óptimas condiciones. Entonces no necesitamos abrir la botella,
sino desde fuera, dispara el láser y ya tenemos inmediatamente los resultados de qué condiciones se encuentra esa botella de agua. Su trabajo también es brindar al presidente una seguridad técnica, es decir, evitar que sus comunicaciones sean interceptadas. El Servicio de Protección Presidencial está formado por 3 grupos: escoltas o granaderos de Tarqui, que suman 260 uniformados. El segundo grupo es el equipo operativo con 200 agentes, quienes son los más cercanos al presidente y lo acompañan a cada evento. Y finalmente el personal de la Jefatura y Administrativo, que organiza y garantiza que todas las operaciones tengan buenos resultados. Aquí operan 70 uniformados. Con un trabajo periodístico de Sara Ortiz, informó Roberto Peñafiel. Luego de 5 años de asilo del periodista australiano Julian Assange, el actual mandatario Lenín Moreno ratificó su permanencia dentro de la sede diplomática de Ecuador en Londres, con la condición de que Assange no emitiera comentarios respecto a política internacional. Tras cumplirse 5 años que Julian Assange permanece asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, su permiso para permanecer en la sede diplomática ha sido ratificado por el actual gobierno de Lenín Moreno, pero debe cumplir algunas condiciones, como no emitir pronunciamientos políticos de Ecuador y sus amigos. Esto luego de que el actual mandatario el pasado 25 de mayo hiciera un pedido a Assange para que no interviniera en la política ecuatoriana, recordando que su condición no le permite hablar de la política de otros países y menos del Ecuador. En otra intervención, Moreno tildó a Assange de hacker y explicó que es una actividad que rechaza, pero que sin embargo podrá seguir como asilado. A lo que Assange respondió por Twitter que es periodista y editor y que ni el gobierno de Estados Unidos lo ha tildado de hacker. Manifestó además que de encontrar pruebas de corrupción en el Ecuador, las publicará. Julian Assange llegó a la embajada ecuatoriana el 19 de junio del 2012, cuando pidió al expresidente Rafael Correa a través de una carta asilo político, pues decía temer por su vida, porque podía ser llevado a los Estados Unidos por el gobierno sueco, que lo acusaba por supuestos delitos sexuales. Y es que en el 2010 Assange causó revuelo internacional cuando publicó una serie de documentos conocidos como Wikileaks, cables militares de Estados Unidos que revelaban información importante sobre las guerras en Irak y Afganistán. Pero ¿cuáles son los escenarios de Assange tras el archivo de su causa por supuesta violación? En primera instancia podría salir de la embajada e ir a la cárcel por violar las condiciones de su libertad condicional, pero también podría ser extraditado a Estados Unidos, donde podría ser procesado por publicación de documentos secretos militares, y otra de las posibilidades es que sea extraditado a Suecia y ahí ser juzgado. Lo cierto es que actualmente el australiano permanece en la embajada de Ecuador en un pequeño espacio, acompañado por su gato, y en donde de forma periódica recibe visitas de sus amigos cercanos, informó Alison Corral. En otro ámbito de la información, crece el rechazo internacional ante las declaraciones racistas emitidas por un periodista peruano en contra de la selección ecuatoriana de fútbol. Les tenemos un informe de nuestro canal aliado ATV Noticias. Está siendo criticado y sus frases racistas han dado la vuelta al mundo. Los ecuatorianos no son negros, son cocodrilos, cocodrilos de altura. Eso tienen bíceps en los párpados, hermano. Philip Butters ha desencadenado todo tipo de reacciones luego que se refiriera de este modo al jugador ecuatoriano Felipe Caicedo cuando analizaba en su programa el próximo encuentro que tendrá Perú con Ecuador el 5 de septiembre. O sea, tú le haces ADN a Felipe Caicedo, no es humano, es un mono, ¿o no? Físicamente están gorila, muy pero muy encima de nosotros, conocen su cancha. Y está en altura, son unos negros apretados, hermano. El seleccionado ecuatoriano no ha esperado mucho para responderle al polémico comentarista peruano. No al racismo, gracias a la gente que se ha manifestado en contra del racismo. Tengo claro que este señor no representa al Perú, solo representa la falta de valores, complejo y odio de alguien que sufre por los demás. Di no al racismo. Caicedo también ha recibido el respaldo del presidente de su país, Lenín Moreno. El color de la piel forma parte de la rica diversidad de este país. Felipe Caicedo, eres orgullo del Ecuador. En la cancha también valores. La esposa del jugador ecuatoriano además ha publicado esta fotografía en las redes sociales para sumarse a las muestras de solidaridad. A pesar del cargamontón, Butter continúa en sus 13 y asegura que se trata de una broma. Es broma pues, es un comentario pelotero.
y parece importarle poco las innumerables muestras de repudio que se han generado en el Twitter. Incluso llama guachapos a quienes lo cuestionan, generando aún más polémica. También ha trascendido que la Federación Ecuatoriana de Fútbol viene analizando demandar a Batters. Recordemos que la Cancillería de Ecuador y el Ministerio de Cultura del Perú rechazaron inmediatamente sus comentarios. Vamos con otros temas. Trabajadores y empresarios mantuvieron este lunes un encuentro promovido por el legislador Jorge Yunda. El objetivo es recopilar propuestas para impulsar reformas legales en beneficio del emprendimiento y el empleo. Después de varios años de no asistir a la legislatura, este lunes los dirigentes de los trabajadores llegaron hasta la asamblea a mantener una reunión con los empresarios y el legislador Jorge Yunda, con el objetivo de entregar sus propuestas en torno a buscar mecanismos de impulso a la industria y al empleo. Los empresarios dicen que es necesario impulsar reformas legales para fortalecer a las empresas, mejorar las inversiones y, en consecuencia, incrementar la oferta laboral. Todos estuvimos de acuerdo que hay que hacer reformas, que tenemos que hacer cambios, y todos estuvimos de acuerdo que hay que darle oxígeno al sector productivo. Yo creo que esta es una manera de poder tener consensos mínimos para generar empleo en el país. Y en eso coinciden los trabajadores, pero dicen que nada de esto se podrá lograr si no hay apertura por parte de la Asamblea y del régimen. Nosotros hemos señalado de que el nuevo Código del Trabajo, las nuevas leyes deben garantizar la estabilidad laboral, deben garantizar el salario que nos permita cubrir por lo menos el costo de la canasta familiar, que permita acceder a la seguridad social, el derecho a la organización y al mismo tiempo la seguridad en los puestos de trabajo. Y en esto está de acuerdo el legislador Jorge Yunda, quien asegura que buscará encaminar estas propuestas dentro de la bancada oficialista para impulsar reformas a favor del empleo. Bueno, yo espero que en mi bloque y en todos los bloques, porque el tema del desempleo, la pobreza, no son temas de políticos ni ideologías, es una preocupación de todos y todos deberíamos apuntalar a que el Ecuador pueda tener plazas de empleo en un país tan maravilloso, tan rico como este. Esta es una de las primeras reuniones que se impulsan desde la Asamblea con miras a mejorar la economía y generar empleo, informó Javier Gallo. El Servicio de Rentas Internas está seguro que logrará recaudar por tributos más de 14.000 millones de dólares, que es la meta planteada para el 2017. Además, aseguran que la economía ecuatoriana está normalizándose. Comparando enero a mayo del 2016 con el mismo periodo del 2017, se refleja un incremento del 10,2% en la recaudación tributaria, de acuerdo al Servicio de Rentas Internas de CRI. En otras palabras, la economía se está despuntando desde finales de agosto del 2016 y se ve reflejada en estos picos que tenemos hoy en día, que esperamos concluir este semestre con un porcentaje mayor al 10%, esperamos llegar al 11% de cumplimiento respecto al año anterior. Cifras más alentadoras para el máximo organismo de control tributario se registraron en mayo, calificado como el de mejor recaudación durante los últimos 46 meses. Las principales contribuyentes que representan el 80% de la recaudación del SRI han generado mayores ventas en los últimos meses, marzo y abril, por ejemplo, en una recaudación de 9 y 4,3% respectivamente. El mayor dinamismo de la economía se da gracias a que existen mayores ventas y compras por parte de los actores económicos. Mayo registra un incremento del 13,6%, sin tomar en cuenta la contribución solidaria, con un valor de 992 millones en relación de mayo del 2016, donde se recaudaron 873 millones. Para incrementar la recaudación y tener estos resultados, se enfocaría netamente en dos puntos básicos. Número uno, gracias a la cultura tributaria que ha venido estableciéndose año tras año. Y por el otro lado, sin duda, la gestión que ha generado el Servicio de Rentas Internas, no solo en términos de control, sino también en términos de comunicación, de capacitación. El SRI, basado en estadísticas, cree que la recaudación seguirá al alza. Al primeros 6 meses pensamos concluir con un 11% en positivo en la recaudación. Recordemos que nuestra meta anual es de 14.086 millones de dólares, los cuales sin duda creemos que lo vamos a alcanzar y es más superar. Informó Héctor Romero. En Quito, agentes de la lucha contra el crimen organizado desarticularon una presunta red narcodelictiva. La droga fue encontrada camuflada en comida para perros. 5 personas fueron detenidas.
En marcha la operación Invierno Verde, agentes de la ULCO con el apoyo de elementos del GIR y la Fiscalía realizaron 4 allanamientos en sectores como La Ofelia, San Carlos y La Roldós en busca de supuestos integrantes de una red narcodelictiva. Las investigaciones policiales revelaron que los sospechosos supuestamente se encargaban de distribuir creepy, no solo en Quito, sino en varios puntos de la provincia. Esta investigación estuvo aproximadamente un año y a base de las operaciones básicas de inteligencia pues logramos destruir ya toda la organización completa. Para evitar los controles y pasar desapercibidos, camuflaban la droga en fundas de alimentos para perros, pero los seguimientos permitieron poner al descubierto el modus operandi de la supuesta organización, integrada por 5 ecuatorianos, 3 hombres y 2 mujeres. Sería el delito. Hasta el momento, con los elementos que se tiene, sería de que es la delincuencia organizada. En particular, se tiene establecido la participación hasta el momento, presunciones de la participación de cada uno de ellos. La supuesta organización narcodelictiva dedicada al tráfico internacional y para consumo interno ingresaba la sustancia sujeta a fiscalización desde Colombia. Una parte de la marihuana era para abastecer el mercado local, pero también destinaba para el extranjero, según los agentes de la ULCO, en este caso Chile. En parte la mitad lo distribuía hacia microtráfico, consumo interno, y la otra pues estaban mandando a Chile. En los allanamientos, los agentes antinarcóticos encontraron 32.880 gramos de creepy que estaban distribuidos en 68 paquetes, es decir, como que ya estaban listos para la entrega en varios puntos de la capital y provincia. Todo este cargamento venía procedente del país vecino Colombia. La presunta estructura tenía su líder, transportistas, seguridad y distribuidores, una cadena completa. En Quito informó Iván Casamen. Mientras que 194 kilos de cocaína fueron decomisados en el cantón Baños, provincia de Tungurahua. 4 personas fueron detenidas por agentes de la unidad de investigaciones. En esta ocasión pusieron en marcha la operación policial Ruta Blanca. Trabajos de inteligencia de agentes de la UIAN permitieron identificar a 2 vehículos provenientes de la ciudad del Puyo por el perfil como que transportaban mercadería prohibida. Una camioneta doble cabina con 3 ocupantes, 2 hombres y una mujer, fue interceptada al ingreso a la ciudad de Baños. En la revisión confirmaron que tenía caletas construidas bajo los asientos delanteros y posteriores. Algunos casos ya se ha realizado en dicha ruta y de incautaciones de grandes cantidades de droga. En los compartimentos encontraron 85 paquetes que alcanzaron los 100 kilos de cocaína. Según los agentes de la UIAN, la droga la encaletaron en lado colombiano y utilizando diferentes rutas para esquivar los controles, intentaban avanzar hasta la costa ecuatoriana. Son utilizadas para llegar a los principales puertos de nuestro país, especialmente a Guayaquil, para ser posterior contaminados en los contenedores, ya sea por gancho ciego. El otro vehículo fue localizado horas más tarde. El conductor lo guardó en el garaje de un hostal donde se hospedó, pero fue detenido cuando salía. De igual forma tenía caletas construidas bajo los asientos donde escondieron 80 bloques, en total 165 paquetes tipo ladrillo que alcanzaron los 194 kilos de cocaína. Estiman que sacaron del mercado 700.000 dosis, perjudicando las arcas financieras de las organizaciones narcodelictivas en al menos $8 millones, informó Iván Casamen. Un adulto mayor murió presuntamente por inhalación de gas en el sur de Quito. Los bomberos y la Policía Nacional hallaron indicios de una fuga de gas licuado de petróleo. Don Jorge vivía solo y antes de acostarse presuntamente se preparó algo ligero para merendar. Salió de la cocina, se fue al dormitorio, pero aparentemente no se percató que una de las hornillas quedó abierta, por donde fugó GLP, que con el pasar de las horas se convirtió en gas mortal. Al acostarse a descansar, el adulto mayor no despertó, fue alcanzado por el sueño eterno. El cadáver fue hallado en el interior de su vivienda en una cama. Una de las hijas que llegó en la mañana para llevarla al tratamiento médico se topó con la dolorosa noticia. La casa aún tenía un fuerte olor a gas. Inmediatamente llamó al EQ 911, que despachó una ambulancia y personal de bomberos para que ayuden en la emergencia. Pero el hombre tenía varias horas de haber fallecido. Según sus familiares manifiestan que cuando ellos ingresaron acá a ver a su padre, encontraron una hornilla que se encontraba abierta con GLP, y mis compañeros al ingresar también verificaron que la inhalación de gas y había un fuerte olor en su interior de la vivienda. El lamentable suceso se registró entre las calles Jacinto Coyahuasi y Los Libertadores, sector de la Magdalena. Hasta la vivienda ingresó personal del Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos para determinar cómo sucedió la fuga de gas.
que terminó con la vida del hombre de 69 años de edad. Nos encontramos a la espera de medicina legal, de unidades de criminalística para realizar el respectivo levantamiento del cadáver y asimismo realizar las investigaciones para determinar cuál fue el hecho. Una partida inesperada de un hombre que tal vez cerró los ojos con la esperanza y un mañana mejor, pero el destino se adelantó al nuevo día. En Quito informó Iván Casamen. 4 personas resultaron heridas producto de un accidente de tránsito en Avenida Velasco Ibarra, cerca del barrio La Tola. La peor parte se llevó el ocupante de este vehículo Chevrolet Aveo, que quedó atrapado entre los fierros, tras impactarse con otro automotor en la Avenida Velasco Ibarra, cerca del barrio La Tola. Un accidente de pérdida de carril de circulación, choque frontal excéntrico entre 2 vehículos. Uno de los vehículos sobrepasa el parter central y impacta a otro vehículo que venía en sentido contrario. El accidente se registró la noche del sábado. 4 personas resultaron heridas, que fueron evaluadas por los fuertes golpes. En un vehículo tenemos aparentemente 3 heridos, el conductor con sus 2 acompañantes y el otro vehículo afectado, la señorita conductor. Los heridos fueron ya totalmente evaluados por las ambulancias, asimismo ya fueron trasladados a las diferentes casas de salud. Con la ayuda del personal del Cuerpo de Bomberos, los vehículos fueron retirados del lugar. Los vehículos van a ser ingresados al PRB Bicentenario 2, ya que superan las 2 remuneraciones básicas unificadas. Un carril de la vía en sentido sur-norte fue cerrado por 1 hora, mientras los agentes del CIAT realizaban las pericias para determinar las causas del accidente. Efectivos del Cuerpo de Bomberos procedieron a limpiar la calzada. Informó Priscila Cadena. Una colisión entre 3 vehículos se registró en la autopista General Rumiñahui al sur de Quito. El incidente dejó 2 personas con heridas leves. 2 conductores fueron detenidos. El tercero no se encontraba en el lugar de los hechos. La mañana del pasado sábado 17 de junio se produjo un accidente de tránsito en la autopista General Rumiñahui. No se trata de una colisión entre 3 vehículos. Producto de este incidente que dejó daños materiales en los vehículos, existieron también personas heridas. Por el accidente se encuentran 2 personas heridas, pero no se encuentran en estado crítico. Solo se les llevó para realizar la respectiva valoración médica nada más. Los conductores de 2 vehículos fueron retenidos para las investigaciones correspondientes. El tercer conductor aparentemente se habría ido del lugar de los hechos. A ver, al momento se encuentran 2 personas involucradas porque un vehículo se encuentra sin el conductor que se ha retirado del lugar. Son dos personas que se encuentran realmente involucradas. Los automóviles fueron trasladados a los patios de retención vehicular y por otra parte el sargento Segundo Curicho hizo un llamado de atención a los conductores. Únicamente decirle a la ciudadanía que tiene que manejar con tranquilidad, despacio, pensando que tienen familiares que les esperan en sus casas. Informó Patricia Aldaz. Y un bus interprovincial que cubría la ruta El Coca-Manta perdió pista y se volcó a la altura de la vía interbarrial. 7 pasajeros que se transportaban en la unidad resultaron heridos. Un bus de la cooperativa Saracay que cubría la ruta El Coca-Manta perdió pista, chocó un poste y se volcó en el sentido contrario a su carril de circulación en la vía interbarrial a la altura del sector El Porvenir en Manta. Parece ser que se conectó con la señal de allá, perdió el control, se dio con el poste y dimos unas 2 o 3 vueltas de campana. Sí. ¿Y ahí lograron salir por el parabrisas? Por el parabrisas, sí, rompiendo el parabrisas. Producto del fuerte impacto, 7 pasajeros, entre ellos un bebé de meses de nacido que se movilizaban en la unidad, resultaron heridos. Entidades de socorros activadas por el EQ 911 atendieron a las víctimas. Llegamos, habían 4 personas afuera, 3 dentro del vehículo, pero con lesiones menores. En este momento se están atendiendo a los pacientes, se están derivando al hospital y a las clínicas, dependiendo de la situación. Según las primeras investigaciones, el exceso de velocidad y el factor humano habrían causado el accidente. Lo que podemos presumir es que el señor conductor se queda dormido, ya que este vehículo viene desde el Coca, el oriente. Agentes del CIAC realizaron las pericias que permitan establecer las causas del siniestro. Vamos a verificar la cámara que posee el vehículo, ya que el vehículo sí posee cámara delantera del EQ 911. Posterior seguir avanzando con la investigación. Según testigos, el conductor del vehículo logró salir primero y se dio a la fuga. Lo vi cuando estaban rompiendo el parabrisas uno de los choferes y ahí en este sector se subió a una camioneta de cajón. Se fue. Con cámaras, Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. El techo de una casa en construcción mixta colapsó en el sector de los 2 puentes en el centro de la ciudad. Tras la evaluación de las autoridades correspondientes, la vivienda tiene que ser derrocada.
El techo de una casa antigua de construcción mixta se desplomó el pasado viernes 16 de junio en el sector de los Dos Puentes, en las calles Patate y Tumbalá. Miembros del cuerpo de bomberos llegaron al lugar a verificar el hecho. Encontramos, según la verificación técnica, el desprendimiento de vigas y una parte de mampostería. Se encuentra el techo de la vivienda en malas condiciones, a punto de colapsarse. En esta vivienda habitaba una familia con 5 personas. Al momento del desastre, afortunadamente, nadie se encontraba en la casa. Hubo un sonido primeramente, nos alertó y mi cuñada y mi sobrino pudimos sacarle a tiempo, o sea, prácticamente a conversar ahí. Nos quedamos sin vivienda, 3 hijos y mi esposa y yo que habitamos acá. A decir de Cristian Rivera, director del COE Metropolitano, la vivienda no es habitable. La recomendación es derrocar esta vivienda. De hecho, el municipio estuvo aquí hace 2 semanas y determinó que esta casa tiene un alto riesgo y evacuó a la familia. O sea, ya hubo un primer llamado de atención a la familia. El propietario de la vivienda y padre de familia solicita ayuda a las autoridades pertinentes. Decirles a las autoridades, al alcalde, al que tenga competencia, que por favor nos ayuden, porque que vengan con camiones, que derroquen la casa y se lleven todo para estar tranquilos. Lo que va a hacer este momento la alcaldía de la capital es entregar el fondo de ayuda humanitaria para las 5 familias. Este fondo de ayuda humanitaria es kit de aseo, alimentación, el seguimiento respectivo para hacer la obra de derrocamiento. Nadie puede vivir ahí. Informó Patricia Aldaz. Se tenía previsto que la mañana de este lunes 19 de junio una institución educativa del sur de la capital diera disculpas públicas y develara una placa en honor a 41 niños, ahora adolescentes que fueron abusados sexualmente en el 2010, por un profesor que ahí trabajaba. El acto no convenció a los padres de familia y tampoco a la Fiscalía de Pichincha. Entre lágrimas y con camisetas que demuestran su rechazo al acto ocurrido en el 2010, padres de familia estuvieron puntuales para lo que serían las disculpas públicas y el develamiento de una placa en memoria de los niños del sexto C, pequeños que habrían sido abusados sexual, física y psicológicamente en el 2010 en una institución educativa del sur de la capital. No solamente acabó con la ilusión de nosotros los padres por el querer ver a nuestros hijos bien formados, sino que acabó con la inocencia de nuestros hijos y de nuestras hijas. Estaba programado para las 10 de la mañana en el establecimiento educativo en cuestión. No obstante, su inicio demoró, pues a pesar de ser público, como lo rezaba la disposición de la Corte Constitucional, se restringió en primera instancia la entrada de los padres de familia e incluso de una autoridad de la Defensoría del Pueblo. Y un ciudadano que no da su nombre impide el ingreso a este centro educativo, que tiene que dar disculpas públicas. Los testimonios que ha recogido la Fiscalía hasta el momento señalan que las agresiones ocurrían dentro del aula. El maestro obligaba a los niños a desnudarse en la clase, les acariciaba sus genitales y más. El profesor además proyectaba películas pornográficas y pedía a los pequeños que se desnudaran e imitaran las escenas. El individuo fue sentenciado a 16 años de prisión y a pagar $10,000 a cada víctima, pero el caso aún no se cierra. Hemos sufrido no solo como padres, sino familias enteras. Estamos aquí no por esa placa ni disculpas públicas, porque nada va a reparar el daño que hicieron aquí. El cierre definitivo de la institución. El vicerrector de la unidad educativa dio su pronunciamiento. No obstante, su discurso no convenció a los padres de familia, quienes reclamaron la falta de disculpas, e incluso la fiscal de Pichincha, Tania Moreno, se retiró sin que se develara la placa. Nosotros como fiscalía lo que nos corresponde este rato efectivamente es pedir un informe y hacer un control realmente si se cumplió o no se cumplió con la sentencia. Pero de lo que yo pude escuchar no ha habido las disculpas públicas, que realmente eso es lo que ordenó en este caso el juez. Por su parte, el viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, no dio mayores detalles de si la institución podría o no ser clausurada por el acto cometido hace 7 años, acción que reclaman los padres de familia. En Quito informó Andrea Orbe. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador presentó el nuevo sistema de control de equipaje para viajeros, que permite reducir los tiempos de espera y frenar el contrabando. En la Sala Internacional de Viajeros del Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela, los turistas ya no tienen que hacer largas filas para que su equipaje y pasaporte sean revisados, gracias a la implementación de una nueva herramienta tecnológica. El perfilado de riesgo lo que consiste es tener información del viajero,
tener información de cuál fue su país que visitó o de cuál es su país de donde viene. Esto nos permite a nosotros, con esta información, poder también saber el número de maletas que puede estar trayendo, porque eso también nos da una alerta de que si está trayendo mercadería que tiene que tributar. El sistema funciona con una determinada señal de color al momento que los operadores revisan documentación y equipaje. Color verde le permite salir sin revisión de maletas, amarillo otro filtro de control y rojo pasa a revisión si tiene bienes tributables. Todos los que son productos de comercio, ¿sí?, tienen que tributar la tarifa de igual al valor y también el 12% del impuesto al valor agregado y en otros casos el impuesto a los consumos especiales. Con este nuevo mecanismo se pretende frenar el contrabando y controlar el ingreso de bienes al territorio nacional. Principalmente el contrabando, ¿sí?, que nos entra por las fronteras y que hace una competencia desleal en nuestro comercio, en nuestro país. Diego Jiménez llegó a nuestro país desde Bogotá. Explica que la atención fue mucho más rápida. Bien, hasta el momento bien. La vez pasada tuvimos congestión porque estaban implementando la cuestión de los pasaportes, pero ya está más movido. Progresivamente se implementará el sistema en otros aeropuertos del país, informó Priscila Cadena. Atención, de 24 a 36 centavos será el promedio del incremento del cobro de la tasa de recolección de basura para las familias quiteñas. Las autoridades esperan que el alza rija a partir del mes de julio. Hace una semana se aprobó en Quito el alza de tarifa de recolección de basura. El cobro, de acuerdo al consumo de energía, quedará de la siguiente forma. Una familia que consume de 0 a 20 kilovatios tendrá un incremento de 4 centavos. Aquellas que consuman de 80 a 100 kilovatios, el alza será de 24 centavos. Quienes consuman de 100 a 500 kilovatios pagarán $1 más, mientras quienes consuman de 500 a 1000 kilovatios, el incremento será de $3. El valor subirá de acuerdo al consumo de energía por mes. Sin embargo, el alza para las autoridades no será mayor a $1 en la mayoría de los casos. El consumo promedio estará probablemente entre 110 y 120. Entonces, el promedio de la ciudadanía va a verse afectada con 24 a 36 centavos. Mientras que el sector comercial tendrá un incremento distinto. Aquellas de empresas que consuman de 0 a 300 kilovatios, el alza podría llegar hasta los $10. Es importante señalar que en el caso de las grandes industrias, el valor del impuesto se determinará de acuerdo a la generación de basura mensual. Nosotros creemos que grandes generadores deben ser empresas que probablemente superen las 10 toneladas mensuales. Y en ese universo pensamos que van a entrar no más allá de 1000 unidades empresariales o particulares. La medida espera duplicar el presupuesto anual para la recolección de basura. Y en este momento aproximadamente 40% del parque automotriz de Maceo está fuera de su vida útil. Con lo cual también parte del otro 30% de la tasa quedará exclusivamente definido para hacer un plan de repotenciación y renovación de maquinaria adecuada. Los nuevos valores se reflejarán en la planilla de luz a partir del mes de julio, informó Sofía Vintimilla. Tener en su nómina al menos el 10% de mujeres trabajando en el sitio es uno de los requisitos que deberán tener de ser aprobada la ordenanza las cooperativas que ya sean o que quieran ser legalizadas, en el que sería un nuevo proceso de regularización de taxis en Quito. La ordenanza que da paso a la regularización de más de 8.000 taxis en la ciudad de Quito debe ser aprobada en primero y segundo debate por el Consejo Metropolitano. Ya está lista y solo faltaría colocarla en el orden del día de la próxima sesión. Esto esperamos que pase evidentemente en los próximos máximo 30 días para poder arrancar ya con el proceso de regularización. De ser aprobada la norma, hay varios requisitos para quien quiera ser parte de este nuevo proceso. Los que van a poder entrar en este proceso de regularización son los taxistas informales que han venido prestando su servicio antes del 2014. En la ordenanza, entre otras cosas, se enlistan requisitos que las cooperativas de taxis que quieran ser regularizadas y que ya lo estén deben cumplir. Pero el que más ha llamado la atención es garantizar la inclusión de las mujeres en calidad de socias o accionistas en un porcentaje no menor al 10% de la nómina respectiva. Las mujeres tienen un menor índice de accidentabilidad dentro de la ciudad, así lo dicen las estadísticas de la Agencia Metropolitana de Tránsito. También es indispensable que existan las puertas abiertas para que
en el sector del transporte las mujeres puedan acceder también a la prestación de este servicio. Bruniz asegura que la medida ya se ha puesto en marcha. La Unión de Cooperativas integra este momento 7.500 compañeros. Dentro de los 7.500 compañeros tenemos alrededor de 400 mujeres. Que tanto hombres como mujeres que cumplan los requisitos tienen las puertas abiertas para postularse y ser parte de este servicio. Todas las mujeres tienen sus requisitos y quieren entrar a nuestro sistema, las puertas están abiertas. Esta regularización se realizaría tras el resultado de un estudio que llevó a cabo la Secretaría de Movilidad, donde se reveló la existencia de 13.323 taxis informales en Quito y la necesidad de legalizar al 65% de ellos. En Quito informó Andrea Orbe. Cambiamos de tema. El municipio de Quito firmó un convenio de compromiso con la ACNUR para reafirmar los derechos de las personas en condiciones de refugiados en el país. En marco de la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados que se celebra el 20 de junio, el municipio de Quito firmó la declaratoria con los refugiados, en conjunto con los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El día de hoy hemos suscrito la declaratoria con los refugiados, que involucra el comprometimiento a ejercer un sinnúmero de acciones para avanzar a ser una ciudad plenamente inclusiva y solidaria con las personas en situación de movilidad humana, con los refugiados, con los asilados. Esta campaña, denominada Con los Refugiados, fue lanzada por la ACNUR con la idea de que la sociedad demuestre solidaridad y se movilice con la causa de la población refugiada para crear un movimiento global. 113 personas en el mundo han debido dejar su hogar forzadamente y cada 3 segundos una nueva persona tiene que huir. Esto es inaceptable y pone en evidencia la necesidad de solidaridad y de un objetivo común para prevenir y resolver crisis y asegurar juntos que los refugiados, solicitantes de refugio y desplazados estén protegidos y apoyados para que puedan rehacer sus vidas. Con esta firma, según el municipio, se busca garantizar la promoción de los derechos de las personas en condición de refugiados y solicitantes de asilo y además reafirma el compromiso de los gobiernos a favor de esta población. La declaratoria demuestra los esfuerzos que hemos venido realizando en el pasado como municipio de Quito en materia de, por ejemplo, el pleno respeto a los derechos a las personas en situación de movilidad humana. Ya es un primer reconocimiento de lo que se ha logrado en ese sentido y con esta declaratoria entonces la idea es seguir avanzando. Según el municipio, más de 60.000 personas están reconocidas como refugiadas en el Ecuador, el país que más refugiados recibe en Sudamérica y que cuenta además con cerca de 220.000 solicitudes de asilo. De este universo, se calcula que al menos 29.000 refugiados viven en la provincia de Pichincha, informó Alison Corral. Enseguida, un presunto terrorista murió tras provocar una explosión en París. En los detalles en pocos momentos en El Comercio TV. Llegamos al final de esta emisión, amigos. Gracias por su amable sintonía, como siempre. Que tengan un excelente inicio de semana. Igual para ti, María Fernanda. Gracias, María Mercedes. Que sea muy productiva. Todos nuestros mejores deseos para ustedes, amigos televidentes y lectores. Siempre conectados en elcomercio.com y tvc.com.es. Un abrazo. Buenas noches.